Hola y bienvenidos a este primero de una serie de debates que va a ir sobre cuestiones inexplicables. Para este debate tenemos a Esther Carrasco, escritora, parapsicóloga, investigadora de lo oculto, y dentro de esos libros que has escrito tenemos Vale Espectral, en Do mayor, que son historias de fantasía oscura, ¿no? Y perturbadora. Muy perturbadora. Y al otro lado tenemos a Antonio Morales, profesor de yoga, estudioso de lo oculto, del esoterismo y de escritor de libros como Reencarnación, Desvelando lo oculto. Buenos días, buenas tardes, Antonio. Buenas. Buenas, Esther. Hola, ¿qué tal? Dentro de esta serie de debates que vamos a tener, vamos a empezar con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿existe la vida después de la muerte? Sí, yo creo positivamente que sí. Me atrevería incluso a asegurarlo. Asegura Lo aseguro. que existe la vida. ¿Antonio? Yo tendría que matizar, puesto que precisamente he escrito un libro sobre reencarnación, que existe la vida después de la muerte en esa forma de reencarnación, pero no es la reencarnación del propio yo. Perfecto. Entonces, teniendo que los dos tenéis ese concepto de que sí existe esa vida después de la muerte, ¿podríais matizarme un poco más hacia dónde vais cada uno con esa definición de vida? Bueno, yo pienso que la prueba que podemos tener más cercana, que además es defendida por médicos y estudiosos de todos estos temas, son las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, donde encontramos testimonios, donde encontramos mucha investigación, y ahí prácticamente nos están dando las primeras pruebas de que realmente hay una continuidad de existencia tras la muerte. Yo tengo que discrepar un poco, bueno, quizá un mucho, en el que no nos aporta ninguna prueba realmente, simplemente nos aporta una prueba de que una persona en un momento concreto está muerto clínicamente, lo cual no quiere decir que haya muerto del todo, pero esa persona nunca habla de ese concepto que nosotros entendemos como el más allá. No nos habla del lugar donde se encuentra, del lugar donde está, del lugar donde ha estado viviendo y cómo, si era corpóreo o no era corpóreo. Simplemente nos dice que ha tenido un paso, que es lo que recuerdan todos, a otro lugar, y eso hoy en día también está explicado científicamente por una serie de disfunciones cerebrales en ese proceso de apagamiento del cerebro. Vale, pero aquí estamos hablando de ese proceso de vida después de la muerte. O sea, entendemos que hay un lugar, igual que ahora tenemos vida aquí, se entiende que hay un lugar en ese más allá donde se sigue esa vida. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, sí hay que tener en cuenta, y ahí tengo que darle en parte la razón, es que siempre esas personas han vuelto, nos están contando una experiencia, pero han continuado con vida. Pero sí es verdad que hay muchos estudios en los que se ha demostrado, sobre todo en un doctor de Estados Unidos que sufrió una meningitis, que no había ninguna actividad cerebral. Por lo tanto, al no haber actividad cerebral, no debe de poder producirse esa experiencia en el cerebro. Tiene que haber otro tipo de energía, otro tipo de actividad que sea la que nos está mandando esa información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo considero que hay una conciencia externa al cuerpo que posteriormente, después de la muerte, tiene una continuidad, va hacia alguna parte. Y sí hay descripciones de un lugar, lo que pasa es que un lugar donde está muy poco tiempo y retorna. Hay gente que dice que ha pasado bastante tiempo allí, pero como el tiempo no transcurre de la misma forma, tampoco son capaces de decirte exactamente cuánto han estado, cuánto no. ¿Qué fiabilidad tienen esos testimonios? Pues supongo que la que queramos darle nosotros y que los estudiosos del tema facultativo nos puedan trasladar a través de conocimiento. Está claro que a nivel científico no hay realmente pruebas demostratorias de ello, es todo creencia. Tenemos que creernos que esos testimonios es así,
tenemos que creer incluso que el cerebro realmente estaba sin actividad, puesto que hoy en día todavía no tenemos medios suficientes para observar toda la actividad del cerebro. Como mucho tenemos hoy resonancia o tenemos una serie de tecnologías que un simple encefalograma, que es lo que la mayoría de las veces utilizan, solo ve las conexiones eléctricas entre neuronas, pero no las conexiones químicas que se pueden seguir desarrollando. Pero aparte de todo este tema, en función a la pregunta, que en el fondo es si realmente existe algo más allá, estoy bastante de acuerdo en ese concepto de que lo que hay más allá no lo podemos atribuir a algo relacionado aquí con el yo y lo que ocurre ahora mismo, sino que lo tenemos que relacionar con algo superior. Es lo que en las culturas antiguas, incluso hoy en día a nivel más religioso o más espiritual, se habla de los conceptos de alma, de espíritu, de ser, esa parte inmortal que está unida a nosotros y que sigue viviendo, puesto que es inmortal, cuando nuestro cuerpo desaparece. Entonces ya tenemos un contexto distinto, ¿no?, a la pregunta que habíamos planteado, ¿no?, que es esa vida después de la muerte, la cual entendemos siempre como una vida física. Y aquí ya estamos entrando en un proceso que estamos viendo que es algo energético o incluso algo mental, o usted ha comentado y ha marcado la palabra consciencia, ¿no? Entonces digamos que están hablando de que realmente no es el cuerpo, ¿no?, el que va a ningún sitio, sino que es el alma o el ser o el espíritu o como le quieran llamar, ¿no?, o la consciencia. Sí, yo creo que más bien la discusión estaría en qué parte del yo es la que queda, que yo sí me atrevería a defender que hay una parte importante del yo que queda, por lo menos en los siguientes y los próximos años, puesto que ya el siguiente paso que a lo mejor me atrevería a dar es hablar de los mensajes que nos llegan desde el más allá. Tema interesante. Un tema muy interesante, los mensajes desde el más allá, tan negados y maltratados por la opinión pública, pero que en cualquier café te cuenta alguien que se ha despedido de su abuelo, o sea, tan común al fin y al cabo. No lo digo abiertamente, pero a mí también me pasó, ¿no? Entonces está usted hablando ya de ese tema, de lo que hablamos del fantasma. Sí, hablamos de fantasmas. Hablamos de fantasmas, ¿no? Hablamos coloquialmente de fantasmas, sí. Sería muy interesante ese concepto de vida que está extrapolando usted a esa parte de que algo de su cuerpo o de su energía pues queda un retenido, ¿no?, en este plano, ¿no?, donde como nosotros vivimos. Como decía Carne, con un desencarnado. Ya no tiene carne, pero ahí sigue su esencia, y su esencia parece ser que en algunas ocasiones tiene algo que decir. Yo sobre este tema lo explico perfectamente en el libro, por eso lo he titulado Desvelando lo oculto. Estamos constituidos por 7 cuerpos y no todos se descomponen y se destruyen a la vez en el momento justo de la muerte. Hay una serie de cuerpos que duran más tiempo. Los fantasmas esos famosos que vemos de la persona que se despide de nosotros, la mayoría de las veces es simplemente el astral, que tarda unos 3 días en descomponerse, y entonces durante esos 3 días es cierto que hay una vinculación grande con lo que tiene apego el muerto, y en este caso pues aparece muchas veces, incluso da mensajes, o las personas creen recibir un mensaje de esa aparición de ese astral. Y posteriormente está el cuerpo mental, que en su descomposición, a través de nuestros sueños, conecta con nuestro mental, y a partir de ahí también tenemos ciertas comunicaciones, pero por supuesto no es nada relacionado con ese concepto fantasma que históricamente se ha vendido de el fantasma está ahí, vive por siempre y es capaz de comunicarse con nosotros y tiene una serie de relaciones como si fuera una persona más, que simplemente en vez de ir a ese concepto que tenemos de cielo o infierno, se ha quedado vagando por aquí. Ahí va un poco mi pregunta que estaba teniendo ahora mismo mientras que os escuchaba, y era que podemos estar de acuerdo en que realmente el cuerpo muere, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo, el cuerpo se queda aquí, fallece,
y ahora es el alma, el ser, el espíritu, el que va a ir, digamos, o a un sitio o a otro según las diferentes tradiciones, ¿no? Que conocemos, ¿no? ¿Qué opinan sobre esas tradiciones y hasta qué punto, digamos, él nos ha hablado del cielo y del infierno, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos darle a ese alma, ¿no?, el que realmente vaya a vivir a un lugar concreto, ¿no? O se quede aquí un cierto tiempo, ¿no?, mientras que ese tipo de energía se descompone o no. Es que ahí está la gran incógnita. ¿Dónde se queda? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Por qué se queda? ¿Qué es lo que se queda? Yo creo que hay una investigación todavía muy amplia y mucho trabajo por hacer para que realmente sepamos qué es lo que realmente está pasando. A nosotros, yo creo que la tradición del fantasma que tenemos actualmente, vamos a hablar de España porque sabéis que en los diferentes países cada uno ve el fantasma de una manera determinada. Lo más diferente yo creo que son en Japón, que son un miedo, ¿no? Hay muchísimo miedo en fantasmas japoneses. ¿Sí? Y a mí no se me ha parecido nunca. A mí tampoco, últimamente tampoco, no he visto a ninguno. Pero más o menos el contexto lo sabemos. Y aquí nos viene de las primeras historias de fantasmas que tenemos, son de la de Plinio el Joven, donde aparece el fantasma con cadenas original, que se le aparece porque le pide algo. Entonces es la asociación que nosotros tenemos. El fantasma que vuelve de una manera violenta, el fantasma cabreado, el fantasma que me puede hacer daño. Yo creo que por eso de ahí surge tanto miedo y surge, pero sí es verdad que es raro energéticamente la persona que nos va en un sitio antiguo y ha notado algo. ¿Cuánto tiempo se quedan entre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo no me atrevería ahí a decir nada seguro. A nivel científico está claro que lo único que ha habido ha sido intentos de demostrar que existía el alma, con mucho, Sí. que Duncan McDowell fue el que trató de pesar en su momento los cuerpos para ver qué cantidad de peso. Solo consiguió durante 6 años pesar 6 personas y en las 6 personas se supone que perdían entre media onza y 3/4 de onza. Y él llegó a la estimación de que entonces el alma pesaba 3/4 de onza, porque la más gorda, y era la que consideró que pesaba en 6 personas. Pero realmente hay que respetarle también era... sus investigaciones a las personas que las hacen, sean erróneas o sean certeras, pero no, yo creo que los estudios serios hay que darle la importancia de estudios serios. Es verdad que esto se hizo a finales del siglo XIX, donde no había mucha seriedad científica en los estudios que se hacían. Desde entonces no se han vuelto a hacer estudios de este tipo, pero es que no se han vuelto a hacer estudios relacionados, científicamente relacionados con estas apariciones en nada. O sea, no ha habido científicamente ninguna posibilidad. Entonces lo único que podemos hacer es remitirnos a lo antiguo. Es cierto que hay una tradición, con Plinio, por ejemplo, ¿verdad?, son los primeros escritos, pero yo creo que el que más incidió sobre todo esto y el que más nos ha llegado, porque además es de cultura anglosajona, fue Shakespeare, que fue el que realmente trajo a nosotros a los fantasmas, los puso ahí. Por eso también es muy de tradición anglosajona el concepto fantasma. Pero realmente, siento tener que repetir tanto que está en mi libro, pero hay ahí un análisis desde toda la parte antigua, todas las culturas antiguas, cuáles son los conceptos, cómo han evolucionado las energías, realmente qué son ese concepto de los fantasmas, por qué aparecen, por qué no aparecen, cuánto duran. O sea, está todo totalmente explicado, pero hay que reconocer que no es científico, es de tradición. Ahí vamos entonces. Estamos diciendo que todo lo que sería científico ahora mismo en este tema no podría ser demostrable. Tal y de una forma empírica, tal y como estamos acostumbrados hoy en día, que todo es a través de la tecnología, todo es a través de la ciencia, ¿no? Y nos tendríamos que ir a esa parte de la tradición, ¿no? O simplemente creernos Sí. algo que en su momento pudo ser constatable o no, porque tampoco no vivimos en esa época. O sea, tenemos que hacer la creencia de que esa persona realmente vivió esa experiencia, ¿no? A través de la investigación por otras personas o por él mismo. El tema de la creencia es muy triste, me lo creo, no me lo creo. Claro. Yo creo que ahí podemos ir a testimonio, a la experiencia, y la experiencia es muy habitual, la experiencia absolutamente común.
no solamente, bueno, es verdad que nosotros hacemos una interpretación en relación a lo que conocemos es bastante poco y bastante traído por Hollywood. Al final acabamos todos pensando en Poltergeist. Y esto no es así. O en Ghost. Bueno, pero Ghost es más suave. No, me refiero a traer usted alusión a estas dos películas porque son dentro del mismo género, ¿no? En el que se trata ese fantasma o en esa vida, ¿no? Un poco más allá, ¿no? En una se trata de ese fantasma como algo malo, ¿no? O algo donde va a un lugar malo y en la otra, en cambio, es todo lo contrario, ¿no? Son como cuestiones no resueltas o un fantasma de tipo positivo, ¿no? O que viene aquí, digamos, a traer algo de forma positiva. De forma positiva a hacer algo bueno. Pero es verdad que yo creo que ahora, al punto que ha llegado la ciencia, más allá de ser restrictiva y rechazar lo que no le viene bien, que al fin y al cabo es la otra parte de lo que ha hecho la religión, al final nos convertimos en lo mismo, rechazamos lo que no le viene bien a lo que estoy contando. Yo creo que ahora tenemos los medios suficientes para poder investigar y sacar cosas en claro. Lo que necesitamos es gente que le apetezca dedicarse a eso y descubrir que todo lo que tenemos más allá, que además daría mucha tranquilidad y quitaría mucho estigma de lo que es la muerte, que lo tenemos con una connotación absolutamente negativa, un miedo terrible y al final eso incide mucho en el comportamiento social. Yo creo que sería muy positivo que los científicos lo animen, a todos los científicos que nos vean, a que investiguen acerca de estos temas. Estoy totalmente de acuerdo con una era súper tecnológica donde la energía es lo vital. Nuestros científicos, por desgracia, niegan la energía. Nos hemos quedado en energía electromagnética y poco más. Todo el resto de energías son negadas absolutamente. No existe ningún otro tipo de energía, no existe otra posibilidad. Y cuando se entra en ese campo ya se denomina pseudocientífico. Y no hay ningún científico dispuesto a avanzar en él. Por tanto, dudo mucho que en una época cercana los científicos cambien suficientemente de idea como para empezar a crear o diseñar tecnologías para poder observar otros tipos de energía y como consecuencia no podremos ser capaces de llevar a término esos estudios realmente relevantes sobre qué es lo que se nos aparece. Pero en este caso yo siempre lo que plantearía es el concepto de que la creencia está ahí siempre, porque cuando se aparece algo, la Virgen solo se le aparece a un creyente, a otra persona lo verá de otra manera, o el de otra religión verá a otro Dios, o verá a un familiar, o verá, siempre en función a la creencia. Por tanto, nunca podemos separar creencia de este tipo de conceptos. De conceptos, eso lo iba a decir. Digo, vamos a volvernos un poquito porque hemos estado hablando de religión y vamos también, aunque la muerte, ¿no?, está dentro de estos conceptos religiosos, ¿no?, pero vamos a centrarnos un poquito en esa vida después de la muerte, ¿no? Después de la muerte. ¿Qué pasa después de esa muerte? Y sí me gustaría que me definieran qué entienden por esa muerte, ¿no? Ya hemos hablado que realmente el cuerpo es el que muere, ¿no? Pero, ¿cuál es ese concepto de muerte para ustedes? Yo me atrevería a empezar a donde yo tal vez pueda quedarme, que es cuando fallece el cuerpo físico. A partir de ahí yo creo que empieza una historia nueva, una aventura nueva. Hay muchas teorías al respecto. ¿Dónde vamos exactamente? En todas las religiones nos ponen un paraíso o nos ponen un lugar a donde se va a dirigir posteriormente el alma, con su premio o su castigo. Pero también eso responde a mucha manipulación social para dirigir al pueblo. Entonces, pues no sé qué credibilidad podemos darle a eso. Me perdería un poco, tal vez mi contertulio, que conoce más religiones y más tradiciones antiguas, pueda profundizar más. Es cierto que ese concepto, porque la pregunta realmente es ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí?
¿Y a dónde va el alma? Es cierto que religiosamente, por cierto, es la minoritaria de las religiones, las religiones son minoritarias en el sentido de algo positivo y algo negativo, en el concepto de cielo y infierno. La gran mayoría de religiones optan, incluso la propia cristiana optaba en un momento por el concepto de la reencarnación, no de ir a un lugar maravilloso llamado paraíso, cielo, o un lugar malo, ¿no? Entonces, si algunas religiones también han optado por esa parte de reencarnación, ¿no? ¿Por qué llegar a ese concepto del paraíso o de un lugar concreto, ¿no? O sea, si teníamos ese concepto de reencarnación, ¿no? Que es que ese alma vuelve otra vez a encarnar en un cuerpo distinto, ¿no? Que ahí sí podríamos entenderlo como esa vida, ¿no? Después de la muerte, porque realmente vuelve tu alma a estar viva. ¿Por qué darle esa vida en otro lugar sin cuerpo? ¿O sí se tiene cuerpo en ese otro paraíso, o en ese Edén, o en ese...? En las religiones más cercanas tenemos el Tártaro, tenemos el Valhalla, tenemos... Se le había dado ya nombre antes de la cristiandad a todo esto. Cierto. ¿Que se habla de reencarnación? Sí, y además hay testimonios muy interesantes. ¿Hasta qué punto son comprobables? Algunos se han comprobado. Ahí tenemos a un pionero de la gente de mi edad, lo reconocerá, a Raymond Moody, que empezó hablando sobre todos estos temas. Se empezó a tratar el tema de regresiones, porque va con el ser humano tratar de descubrir qué es lo que hay. Y se ha investigado, pero bueno, constatable, real, absolutamente cierto. Yo creo que las opiniones que había al respecto son muy diversas. Por supuesto, las opiniones siempre van a ser muy diversas. Ahora, tenemos que tener muy claro que la mayoría de las religiones, la gran mayoría, no tienen ese concepto de cielo y paraíso. Eso es un concepto de terrorismo espiritual que se diseñó en un momento determinado para someter a las personas. Antes de eso, lo que existía, porque no era el concepto bueno o malo religiosamente, no existía, lo que socialmente aceptado o no aceptado y poco más. Pero cuando se empezó a incrementar en algunos tipos de religiones o de conceptos religiosos esa, digamos, bifurcación en una vida en la que voy por lo bueno o voy por lo malo, y lo bueno es que sigas mis preceptos y lo que yo te digo, y si no vas a tener un castigo eterno, y ahí es donde viene el terrorismo espiritual. Aquí vas a vivir unos poquitos años, pero el resto de vida eterna va a estar en un lugar pasándolo mal. Entonces eso sustituyó al verdadero concepto, que además no es humano. Con no es humano quiere decir que no es el yo el que reencarna, sino lo que anima al yo vuelve a animar otro cuerpo. Y se cambió ese concepto y ese sustituto. Primero se cambió por el yo en algunas religiones, como el budismo, en el que el yo es el que vuelve a reencarnar, incluso en animales, pero tienen la conciencia del yo antiguo, que pueden reencarnar incluso en parte inferior, y fue poquito a poco bajando, y luego se dio el gran paso, el gran salto, donde ya no existía esa posibilidad de reencarnación, y lo que había era, como mucho, en el cristianismo es donde más presente está, la resurrección, incluso con cuerpo y alma. Sí. Y de ahí se derivó toda otra serie de paraísos al que vamos con nuestro cuerpo. Morimos aquí, es como si nuestro cuerpo aquí se disuelve y se vuelve a recomponer en otro lugar. Y vamos a vivir eternamente recompuestos en ese otro lugar. Pero, evidentemente, todo eso son creencias. Evidentemente, no es constatable en ningún lado, pero sí podemos constatar de dónde procede, cómo fue cambiando el pensamiento, quiénes fueron los que lo indujeron. En nuestro concepto judeo-cristiano pasó del concepto judío, que tienen el gas, el lugar donde las almas se acumulan y vuelven a reencarnar, automáticamente se cambió en el cristianismo cuando interesó, ya eso una vez comenzado el cristianismo romano, entonces con Constantino. Ahí directamente, como tenía que hacer uso de su poder y utilizó además ese cristianismo para tenerlo todavía, digamos, sometido más a sus súbditos, pues fue cuando realmente empezó a tener fuerza el concepto de no reencarnación, sino ese concepto de resurrección.
Entonces, después de todo, bueno, sí, Sí, quería hacer una puntualización porque realmente es que este tema es muy interesante. De hecho, después de hacer toda esa modificación, lo que se hace, como ya existe el cielo y el infierno y no hay más posibilidades, si viene un fantasma es un demonio y ya es malo. Ahí empezamos a rechazarlo absolutamente, porque ahora parece que le echamos mucho la culpa a la ciencia. Si eres científico no puedes creer en esto, pero no viene de ahí. Nosotros lo rechazamos porque, aunque nos pese, nuestra educación es cristiana y nos han enseñado fantasma malo. ¿Es malo por qué? Porque no encaja con la opción que yo te estoy dando, que es la única, y yo soy el poseedor de la verdad. Sí, incluso hubo una serie más cristianos, porque eran cristianos, y crearon movimientos como pueden ser el movimiento teosófico, donde incluso a ellos eso lo llevaron un poquito al límite, a ese concepto de podemos comunicarnos con el más allá, podemos comunicarnos con esas almas muertas, digo almas porque ya no estaba la persona como tal, pero podemos comunicarnos con ella, y entró un concepto de comunicación con ese más allá. Realmente ellos hablaban de comunicarse con el alma, que luego posteriormente además siguió evolucionando y crearon movimientos de espíritas donde ya creen que se comunican no con el alma sino con la propia persona muerta. O sea que todo esto tiene mucho. Entonces, como muy denso. es muy denso. Muy denso. Entonces, así un poco como conclusión, ¿no? Después de estar escuchándole este ratito, los dos me habían dicho que sí, que existe esa vida después de la muerte, pero tras escucharles atentamente, yo no sabía si decirles que no. ¿Cómo me dices eso? Sí, porque no había... No existe. Sí, ¿cómo te digo eso? Muy sencillo, también te podría decir que sí. O sea, ¿pero por qué? Porque realmente no va a haber nada constatable ni al sí ni al no. A mí me encanta. Sería simplemente esa teoría de Schrödinger. Están todas las posibilidades abiertas. Me parece maravilloso que cualquiera que nos escuche, más allá de estar de acuerdo con uno, de acuerdo con otro o con ninguno, que me parecería genial también, se pone a investigar. Claro, pues porque por es lo que eso, hace falta. Porque es que creo eso, que voy a volver a lo que hemos estado hablando al principio, que esto al fin y al cabo es una pura creencia, ¿no? O sea, y que al final va a ser tu propia experiencia, Yo ¿no? tengo una constatación clara. Nadie clara. Que ha muerto, Ha vuelto. Ha vuelto. Y los que Pero dicen que han vuelto son mitos. Lázaro, Jesucristo, mitos. No hay una constatación ni una comprobación real de esa vuelta. Claro, pero esa Por vuelta, tanto, estamos hablando de una vuelta física, o sea, yo me muero y regreso no, con mi estamos cuerpo de hablando Cristina. de la persona. Claro, por eso, del con yo, mi persona, claro. con mi yo. Con mi yo no ha vuelto nadie. Y eso es una constatación. No existe nadie que vuelva. No existe nadie que vuelva a vivir. Yo muero ahora y Con lo su que cuerpo puedo tener... físico te refieres, claro. Da igual. O sea, si yo no tengo mi cuerpo físico ya no soy yo. Porque yo soy yo, mi cuerpo físico y mis circunstancias. Ahí apelo a Ortega y Gasset, que fue en su momento el que dejó muy claro esto. Pero lo primero soy yo me identifico con mi cuerpo. Si yo ahora mismo me cambiaran de cuerpo, nuestra tecnología no lo permite, pero imaginaros que pudiéramos cambiar a otro cuerpo, ¿no? Que eso No, como nos presenta en la ciencia ficción no lo presenta No lo mucho, presenta exactamente. mucho. Bueno, De hecho, si hay series pasara- ya que constatan Claro. eso, que lo que hacen es el traslado de la conciencia o del yo de la Claro. persona. ¿Yo me sentiría identificado plenamente con ese cuerpo? No. Y seguiría teniendo mis recuerdos y seguiría siendo yo el anterior, encima no me identificaría con mi cuerpo. Por tanto, la constatación de que no existe ese concepto la tenemos en todos nosotros. La energía vital sí se mantendría, por lo tanto sí seguiría la vida. Claro, pero ¿qué es la energía vital? Ahí es donde tenemos un poquito, digamos, las diferencias. Yo, como ese concepto de energía vital, nombro al ser. Yo además distingo entre que hay ser, espíritu y alma. Lo describo perfectamente en mi libro. Está Es cierto, el absolutamente libro todo, lo he leído y está muy bien descrito. está todo descrito. No obstante, como tampoco sabemos, cada uno lo va a identificar de una manera según su formación, yo me voy a quedar en energía vital y no voy a hacer diferenciación. Vale.
La energía En vital otros debates ya ampliaremos todo. o anima, lo que anima al ser humano, de ahí ser humano, de las dos partes, lo que anima a los humanos es el ser. Ese concepto de energía vital. La energía vital, ¿qué puede hacer? ¿Vivir en otro lugar? ¿Estar en otro sitio? Sí. Lo que tenemos que tener en claro es que no es el yo. Por tanto, cuando vemos un fantasma, no estamos viendo al yo. Podremos estar viendo un reflejo de esa energía vital o una parte energética de esa energía vital, pero nunca al conjunto completo, puesto que al faltar el físico ha dejado de estar completo. Sin embargo, yo la sigo manteniendo. Sí. Su esencia vital se había mantenido, había continuado. No, ¿por qué? ¿No? Porque está ahí, Está ahí la energía vital, claro. pero la esencia vital no tiene que ver con la energía vital, porque la esencia vital es mucho más. Es la configuración de esa energía vital. Pero creo que nos estamos yendo un poquito del tema. Yo sé que esto es muy emocionante, ¿no? Sé que es un debate súper interesante, pero creo que esto nos daría para otro debate, ¿no? El saber cómo funcionamos, qué es la energía, ¿no? Y yo creo que ahora nos hemos salido un poco del tema, aunque ese concepto de la muerte tiene mucho que ver con esa parte energética, ¿no? Claro. Pero entonces no estaríamos en la pregunta de ¿qué hay después de la muerte? O sea, yo creo que si nos ponemos en ese concepto es ¿qué hay? El cuerpo se queda aquí, bueno, ya sabemos que el cuerpo muere, pero bueno, esa energía tipo fantasma se mantiene, o un olor, o ese alma, ese espíritu va a un lugar determinado. Desde mi punto de vista es muy claro. Una vez que uno muere, como el yo desaparece, al desaparecer esa unidad en la que estaba integrado el cuerpo, no hay nada más, ni va a volver a estar aquí jamás ese yo. Ahora, el resto de esa energía, es cierto que unas se descomponen y otras pues van a otros lugares, puesto que está la segunda ley de la termodinámica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahí, a nivel científico, la única constatación también que tenemos, esa energía vital sigue estando y estará en algún lado, y probablemente cambie de estructura o de forma, no sabemos todavía porque no hemos podido comprobar en qué manera. Y un pequeño resumen de ambos, ¿no? Un colofón ya para terminar este primer debate. ¿Qué es lo que me dirían? Bueno, ¿qué decir sobre todo esto? Bueno, yo quiero animar a todo el mundo a que investigue a este respecto, porque es la gran incógnita del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué es la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Nos lo llevamos preguntando toda la vida, entonces me parece un poco triste que después, a la hora de que se haga cualquier aseveración acerca de este tema, se rechace todo, cuando realmente es una necesidad vital saberlo. Así que yo animo a todo el mundo a que investigue, investigo a todo el mundo a que nos vea. y bueno, no sé, mi compañero... Yo estoy de acuerdo en que fundamental es que dejemos de creernos las cosas, que investiguemos por nosotros mismos. Animo a que los que están en ese concepto científico puedan usar lo que tienen a su disposición y cada día profundicen más, pero por desgracia tengo que disentir en una de las cuestiones que realmente el concepto de qué hay después de la muerte, yo tendría que decir que realmente desde el punto de vista humano no hay nada. No hay nada. Bueno, yo si hay algo me comprometo a volver a contarles. te esperaremos. Eso mismo dijo Houdini y dijo Tesla, ninguno de los dos han vuelto. Cierto, no volvió, no consiguieron... Entonces volvemos a la pregunta, volvemos otra vez al debate. Oye, es que me ha salido Houdini, me ha encantado. Claro, no, en otra Por ocasión. eso. El debate yo creo que está bastante Yo creo que claro. está claro, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí. pues yo animo a todas esas personas que nos están viendo, que nos sigan, que volveremos a hacer otro pequeño debate, que espero que os haya gustado mucho. Y nada, no olvidéis suscribiros a nuestros canales y a darle la campanita, que es súper importante para poder seguirnos. Así que nada, sin más, un saludo y hasta luego. Hasta luego, te pido a los dos. Hasta luego. Hasta el próximo. Hasta el próximo día.